del principio regulador. Y nos quedamos esta mañana en la parte de la base bíblica para el principio regulador en el Antiguo Testamento. Entonces, para continuar, les invito a que oremos pidiendo la ayuda y la asistencia del Señor y seguimos. Padre, entonces recordamos un poco lo que mirábamos esta mañana, o a manera de las conclusiones de esta mañana decíamos que así como Nadab y Abiú podemos caer en el error de usar fuego extraño. El fuego de la adoración no debe ser artificial, no debe ser producto del ingenio de los ministros, sino de la obra sobrenatural de Dios. Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, y ellos lo hicieron con la intención de adorar a Dios, sin duda con mucha sinceridad, pero pasaron por alto la palabra de Dios y en su lugar pusieron el de su ingenio. Entonces, asimismo, en nuestros días, ritos, ceremonias, prácticas no bíblicas, etcétera, no deben ser empleados en nuestro culto si no están mandados por la palabra de Dios, sea por preceptos, principios o ejemplos. La sinceridad no es suficiente. Siempre hay que adorar a Dios con sinceridad y como dice la Biblia. Pero si es sola sinceridad y no es conforme a la palabra de Dios, ese no es el estándar. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Entonces vamos a continuar viendo la base bíblica para el principio regulador. Nuestro hermano Heriberto leía texto del Nuevo Testamento, porque la base bíblica que veíamos estaba en el Antiguo, vamos al Nuevo. Juan capítulo 4, verso 20, le dice la mujer samaritana al Señor Jesucristo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y vemos que el Señor Jesucristo responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes recuerdan en el contexto que los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien. Ahora, la mujer dice que pues los samaritanos tenían una manera. El Señor Jesucristo le está enseñando. Esto es una conversación teológica, doctrinal. Y hay varias cosas muy interesantes. Este es un texto, la verdad, fundamental, clave para el tema, porque el Señor Jesucristo está mostrando cambios que iba a tener lugar la adoración en el nuevo pacto. Primero, Juan capítulo 4, verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces el Señor Jesucristo le está enseñando a esta mujer que el lugar en el nuevo pacto no va a tener importancia. Ya no es necesario adorar en Jerusalén, en el templo, como lo era en el antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿dónde se tenía que hacer la adoración? En el templo. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo que en el nuevo pacto ya el lugar no va a ser un tema fundamental. Nosotros como iglesia nos reunimos en este local, pero fácilmente nos podremos reunir en otro lado. Lo importante es que esté la iglesia, ¿cierto? De hecho, pues cuando la iglesia comenzó, ¿dónde nos reuníamos? Pues en una cocina, pero era la iglesia del Señor. Entonces el sitio, geográficamente hablando, no es relevante en la adoración en el nuevo pacto.
Pero quiero que noten algo muy interesante, y es que el Señor Jesucristo descalifica la adoración samaritana. Los samaritanos tenían una Biblia mezclada, algunas cosas que eran, otras que no eran. Ellos tenían algo que se llamaba el canon samaritano. Y el Señor Jesucristo le dice lo siguiente a esta mujer en capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no es posible que tengan una adoración correcta, porque es que ustedes no tienen la revelación, no tienen la fuente de autoridad correcta para saber cómo van a adorar. Entonces ustedes adoran lo que no saben. Y yo creo que es claro para nosotros, y hemos estudiado, seguramente ustedes habrán estudiado, lo que es la revelación general y la revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? La creación, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, Dios nos muestra su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas, ¿cierto? Pero esa adoración es suficiente para que el ser humano caído sepa cómo va a adorar. Esa revelación general no es suficiente. De hecho, ni siquiera es suficiente para salvarle. Necesita la revelación ¿qué? Especial. Y solo en la revelación especial va a encontrar el ser humano de qué manera va a poder adorar. Algo que me impactó mucho cuando en nuestra iglesia recibíamos esta enseñanza es que el pastor nos decía lo siguiente: cuando el ser humano no había caído en pecado, o sea, Adán en su estado de inocencia, Dios fue quien le mostró cómo debía conducirse, ¿cierto? Dios crea a Adán y no lo deja simplemente a lo que él quiera, sino que Dios viene y le dice, bueno, aquí está el huerto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí está el árbol, no comas del árbol. O sea, Dios es quien le da a Adán las instrucciones sobre cómo debe él conducirse. Y Adán no había pecado. Pero Adán necesitaba la revelación especial, que en ese momento era audible, ¿cierto? Ahora ya no tenemos una revelación especial audible. Ahora tenemos ¿qué? La palabra de Dios. Aquí está la revelación especial. Y el pastor nos decía lo siguiente, bueno, y si esto era así cuando el hombre no había caído en pecado, ¿qué se deja ahora? Si Adán en estado de inocencia necesitaba que Dios le explicara y le dijera todo, cómo iba a ser, ahora nosotros que tenemos un remanente de pecado en nosotros, ¿será que podremos por nosotros mismos saber cómo debemos conducirnos y cómo debemos adorar? No, necesitamos al Señor para que por medio de su revelación nos diga qué vamos a hacer. Si esto era así antes del pecado, después del pecado mucho más. Claro que necesitamos la revelación de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo invalida la adoración samaritana. Le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y vuelve y le dice, pero nosotros adoramos, ¿qué? Lo que sabemos. ¿Y por qué nosotros sí adoramos lo que sabemos? Porque la salvación viene de los judíos. Los judíos poseían la revelación especial de Dios. Entonces, ¿quién conocía a Dios? ¿El samaritano o el judío? El judío. Tenía los oráculos de Dios, tenía la palabra revelada. Entonces, por eso, fíjense cómo el Señor nos muestra claramente que es necesaria la verdad para poder adorar correctamente. Le dice a los samaritanos, ustedes no podían adorar verdaderamente. Ahora, el tema es que el Señor también invalida la adoración judía porque aunque tenían la revelación especial, no la aplicaban correctamente. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 1. Corrijo, Marcos. Marcos capítulo 7, verso 1, dice la escritura. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas,
los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? Conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Lo remite a la escritura. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. Cuando usted estudia sobre la tradición judía, usted no se llega a imaginar la cantidad de mandatos que ellos tenían sobre muchos temas extrabíblicos. Y dice que les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces noten algo, el Señor Jesucristo invalida la adoración samaritana. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación y por lo tanto no podían saber cómo adorar. Era necesaria la verdad para poder adorar, por eso es que en espíritu y en verdad. Pero también invalida la adoración de los judíos, porque tenían la revelación y ¿qué hacían? Le agregaban a esa revelación. Entonces, tome usted todo el panorama completo y se está dando cuenta del principio y de la enseñanza que podemos extraer de aquí. ¿Cómo vamos a adorar? ¿Ok? No podemos adorar sin la verdad revelada. Ni tampoco podemos adorar agregándole mandamientos a esa revelación. ¿Qué nos queda? Adorar conforme a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios ha revelado. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y lo leíamos esta mañana, capítulo 3, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él debe saber cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces noten, amados hermanos, que Pablo no le deja eso a la imaginación de Timoteo, ni a la prudencia, ni al buen juicio de Timoteo, sino que le escribe 2 cartas enseñándole cómo debe conducirse, es decir, el manejo en la iglesia, en la adoración, en el culto público. Entonces, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, nosotros vemos que en capítulo 2, el apóstol Pablo le enseña cómo se debe orar en el culto, quién debe orar, enseña cómo se deben vestir las hermanas, cómo deben aprender, prohíbe que la mujer enseñe en el contexto del culto público. En capítulo 3, cómo se nombran los pastores, los diáconos, los oficiales. Capítulo 4, cómo deben luchar los ministros con las herejías, la importancia de la lectura en el culto, la exhortación pública, la enseñanza pública. Capítulo 5, cómo debe ser el trato de las diferentes edades en la iglesia, cómo debe ser el trato de las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo no deja eso a la imaginación de Timoteo. ¿Cómo vas a hacer en la iglesia? Bueno, no sé. Mira tú ahí, principios generales, ahí ves qué puedes hacer, si te parece bien a ti y ves que no quebranta o no está prohibido. No, él le da instrucciones claras y precisas de cómo se va a conducir en el templo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y vemos que Pablo no los deja libres a su voluntad para la adoración en la iglesia, sino que reprende los errores que la iglesia está cometiendo en el culto público. Entonces él reprende el desorden, las malas prácticas, la falta de amor, el orgullo en la Santa Cena, en el uso de los dones. Todo eso tenía que ver con el culto. Ahora, quiero que noten algo interesante.
En esa primera carta a los Corintios, Pablo reprende esas prácticas desde capítulo 11 hasta capítulo 14. Pero era una iglesia. No dejó de ser iglesia porque tenían errores, sino que Pablo con sana enseñanza los exhorta y los llama a que corrijan esas cosas que estaban haciendo mal. ¿Usted se imagina a alguien hoy en nuestro día diciéndole, Pablo, pero tú si eres falto de amor, déjalos que hagan lo que quieran? A la final son nuestros hermanos. Pero no es eso lo que Pablo hace. Mis hermanos, muchas de las cosas que pasan hoy en día en nuestras iglesias, muchas veces son por ignorancia de la palabra de Dios. Entonces cuando usted llega y abre la escritura y le muestra con amor, con mansedumbre a sus hermanos, lo que la Biblia enseña, si eso en verdad está en la escritura, la actitud del corazón debe ser de humildad, de sometimiento a eso. Cosa diferente es si con la palabra de Dios usted le enseña a alguien y esa persona le dice, bueno, sí, eso está ahí claro, ya lo vi. Pero a mí me parece, esa es una palabra en el cristianismo que realmente a mí me parece, pues lo que a mí me parezca es irrelevante. Lo que importa es si Dios lo ha enseñado así. Entonces, deberíamos aprender del ejemplo del apóstol Pablo. Si vemos algún hermano o hermano que el Señor nos da la posibilidad de compartir y él dice algo al respecto de la adoración y vemos que está equivocado, pues con amor abrir la escritura y decirle, mi hermano, pero ven, estudiemos aquí esto. Eso sí, muéstreselo por la escritura. Ábrale la Biblia. No le diga, no, es que a mí no. O sea, si usted tiene que mostrárselo en la Biblia. Entonces, si son hermanos genuinos, el Espíritu de Dios mora en ellos, cuando usted les enseña por la escritura, generalmente uno acepta. ¿Cuántas cosas no creíamos nosotros y cuando nos lo enseñaron con la Biblia en mano y con la base bíblica nosotros dijimos, uy, yo estaba equivocado? ¿No le pasó a usted con las doctrinas de la salvación? ¿O no le pasó a usted con muchas otras doctrinas? Miren, hermanos, ya nosotros tenemos, como oraba alguien, que tener un espíritu bereano, ¿verdad? Alguien le dice algo y de una vez usted se endurece. No, ok, lo está diciendo, susténtalo. Y le tienen que abrir la escritura y mostrárselo. Entonces, ese es el punto. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento también se nos habla de lo mismo. Hay un principio que regula, no podemos conducirnos como queramos en lo que tiene que ver con la adoración pública. Entonces el principio regulativo de la adoración se resume de esta manera. Si la Biblia lo prohíbe, no lo hago. Si la Biblia no dice nada del tema, tampoco lo hago. Si la Biblia lo manda, eso es lo que hacemos. Y de eso se trata y avanzamos. ¿Qué hacemos entonces en el culto público? Ya con eso cerramos la base bíblica. Antiguo y Nuevo Testamento. Es consistente. Enseña el principio. ¿Qué hacemos entonces en nuestro culto de adoración? Ok. En nuestro culto de adoración nosotros tenemos básicamente tres grandes aspectos. Lo primero que tenemos son las circunstancias del culto. Lo segundo que tenemos son los elementos del culto. Y lo tercero que tenemos es la forma del culto. Esos son tres grandes aspectos de un culto normalmente en nuestras iglesias. Lo primero son las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias del culto? Las circunstancias del culto o de la adoración nos estamos refiriendo a aquellas cosas que no tienen una justificación bíblica, como son los horarios de los cultos, el día entre semana, por ejemplo, qué himnario usamos, qué tipo de sillas usamos, el mobiliario, cosas que son de sentido común, las podemos arreglar. En ese sentido, nuestra confesión de fe en capítulo 1 lo expresa de la siguiente manera: que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración a Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. ¿Cuáles son las circunstancias del culto? Bueno, vamos a usar silla de brazos o sin brazos.
¿Vamos a reunirnos en un local o en una casa? ¿Vamos a reunirnos a las 9 o a las 9:30? ¿Qué dice la Biblia de eso? Pues en realidad eso no son elementos del culto, son circunstancias. Usted puede adorar en la calle, pero es más cómodo ante las inclemencias del tiempo adorar en un local. Pero esos son ¿qué? Circunstancias del culto. Vamos a usar el himnario Gloria. Vamos a usar otro himnario, qué sé yo. Yo he tenido la oportunidad de ir a iglesias bautistas reformadas que no tienen el Gloria, sino que tienen unos himnarios hechos por ellos. Ellos toman el Gloria y hay himnos que de pronto no les parecen tan exactos y dejan como una compilación más pequeña. Bueno, entonces esos son circunstancias. Aquí, por ejemplo, veo que tienen un dispensador de agua. En Caucasia, allá se usa mucho la bolsa de agua. Entonces, en el receso, van al lado y traen bolsas de agua que están ahí en la casa de un hermano. Entonces, esas son circunstancias del culto. Y en ese sentido, pues, como dice la confesión de fe, eso es conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Cuando hablamos de la forma del culto, vemos que Dios en su palabra nos enseña acerca de cómo debemos hacer las cosas, como por ejemplo, en orden, reverencia, santidad, gozo y demás. Entonces la forma de la adoración está establecida por Dios en su palabra. Por ejemplo, en el Salmo 100, verso 1, nosotros vemos que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces vemos que ahí la palabra de Dios de alguna manera nos muestra cuál debe ser la actitud correcta con la que debemos acercarnos al Señor. Y no quiere decir que siempre lo hagamos así, ¿verdad? Muchas veces venimos con el corazón como un témpano de hielo. El Señor nos dice que deberíamos venir con gozo, alegres. También nos dice que tenemos que tener orden, debemos tener reverencia. Muchas veces eso no lo vemos. Algunos piensan que la forma no es importante. Pero resulta, mis hermanos, que muchas veces la forma define o muestra lo que hay en el fondo. Entonces muchas personas dicen, bueno, la forma es irrelevante, pero muchas veces la forma muestra lo que en realidad hay en el fondo. Les pongo un ejemplo. Hablando del tema de la reverencia. Muchas veces cuando somos irreverentes en el culto, ¿sabe qué muestra eso? Que no sabemos delante de qué Dios estamos. No tenemos en nuestra mente el Dios de Hebreos. ¿Se han leído? Que nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces la Biblia dice que debemos venir con gozo, pero también dice que debemos servirle con reverencia. Y eso está ahí en Hebreos. Entonces, mis hermanos, eso es lo que se refiere a la forma. Pero finalmente vemos también lo que es los elementos del culto o las partes del culto. Entonces Dios ha establecido claramente, y aquí es donde viene, que de ninguna manera debemos añadir o debemos quitar los elementos del culto. Son cosas que Dios ha mandado que hiciéramos y por eso las hacemos. ¿Y cuáles son los elementos del culto? ¿Quién los puede recordar? Oración, lectura de la Biblia, predicación de la Biblia, ofrendas, canto y ordenanzas. Esos son los elementos. Mis hermanos, cuando usted va a la confesión de fe, en capítulo 22 de la iglesia, usted va a ver que hay un párrafo que se dedica exclusivamente y que menciona específicamente cuáles son las partes del culto o los elementos del culto. Y hay abundante base bíblica de donde, pues, la Escritura nos manda a hacer esas cosas. En 1 Timoteo, por ejemplo, claramente el apóstol Pablo le dice a Timoteo que entre tanto que voy, ocúpate ¿qué? De la enseñanza, de la exhortación. Esta mañana leíamos el texto en Corintios, ¿verdad? En donde dice que ¿qué? Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo. Entonces, vemos que esos son los elementos del culto que están claramente especificados. De hecho,
Hay un pastor que lo decía de una manera muy interesante. Él decía, en el culto nosotros debemos orar la palabra, cantar la palabra, leer la palabra, predicar la palabra, ofrendar conforme a la palabra y dramatizar la palabra. ¿Y cómo se dramatiza? Por medio de las ordenanzas. Son representaciones gráficas de verdades que están en la palabra. El bautismo y la cena del Señor. Entonces, aquí en este punto hago una pausa. Vemos dos cosas, ¿cierto? La base bíblica del Nuevo Testamento ya la vimos y vemos circunstancias, elementos y formas. Hasta este punto, mis hermanos, si hay alguna pregunta o algún aporte, lo podemos compartir, que aquí está mi hermano Heriberto. En cuanto a los elementos del culto, no, son varias. De hecho, por eso decía que si podíamos ir a la confesión, los podemos anotar. O sea, en la confesión están definidos explícitamente y está la base bíblica ahí, en el capítulo 22 de la iglesia. Entonces, para que lo podamos revisar ya con más detalle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Ajá. No, por supuesto que no. O sea, digamos que lo usé, eso así lo definió un ministro, pero en realidad esa dramatización solo se hace de dos maneras, ¿cierto? ¿Cómo? Bautismo y la cena. Cuando, cuando usted está aquí, bautismo de creyente. Cuando aquí se está celebrando la cena del Señor, usted sabe que muchas veces usted está ahí sentado y usted tiene la cabeza agachada porque usted se siente indigno de tomar la cena. Mi hermano, pero cuando el ministro está aquí y hace esto, sabe, es muy recomendable que nosotros estemos viendo qué está haciendo él. Porque es que eso es una representación gráfica, son figuras que el Señor mandó y que las dejó a su iglesia. Entonces por eso les decimos ordenanza y serán hechas hasta que Él vuelva. Cuando una persona es sumergida en agua y sale, ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? La muerte a la vieja vida y ¿qué? Una resurrección juntamente con Cristo, como dice en Romanos 6. Entonces, eso son cosas gráficas. Entonces, por eso lo decimos de esa manera. Mi hermano Darwin va a aportar. No, simplemente leer las citas. O sea, voy a leer lo que dice el párrafo 5 y ahí Okay. abajo están las cifras, las citas. Párrafo 22, 5. Capítulo 22, perdón, párrafo 5 dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos con los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de manera santa y piadosa. Entonces ahí abajito en la confesión aparecen las citas bíblicas, es más para que de pronto las pueda revisar con... Ahí hay una pregunta interesante que yo me hice cuando leí. Y mi hermano, yo quiero aclararles una cosa. Por la gracia del Señor, aquí estamos compartiendo esta enseñanza, compartiendo lo que la Biblia dice, lo que el Señor nos ha permitido tener para compartir. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos todas las respuestas. Hay cosas que necesitamos seguir estudiando y que necesitamos seguir, pero si podemos dejar una base bien fundamentada acerca del tema, podemos darnos por bien servidos. Porque, por ejemplo, yo leyendo ese párrafo me pregunté por qué ahí no están las ofrendas.
Si tú lo ves, ahí no están. Pero tenemos texto bíblico para hacerlo. ¿Ya? Entonces, es una buena pregunta. ¿Por qué los confesionalistas no dejaron la ofrenda en ese párrafo? Pues bueno, cuando alguien tenga la respuesta me avisa. Lo único que es claro es que hace parte de los elementos y tenemos base bíblica para decirlo. Ok, listo. Entonces, vamos a centrarnos o vamos a delimitar a un tema particular de los elementos, que es el tema del canto. Y no sé, escuché que alguien se murmuró. Ok, hermanos, estamos todos de acuerdo en que debemos cantar. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué debemos cantar? Pues vamos a la escritura, Colosenses capítulo 3, verso 16. Y alguien que lea Efesios capítulo 5, verso 19. Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Hola. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ok, entonces, ¿debemos cantar? Sí, es uno de los elementos del culto. ¿Qué debemos cantar? Pues el texto dice lo siguiente: salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, a la luz de estos textos, de acuerdo con estos dos pasajes de las Escrituras, si nosotros queremos glorificar a Dios y edificarnos mutuamente, debemos comunicarnos unos con otros a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay algunos que han argumentado que esas tres palabras, salmos, himnos y cánticos espirituales, en realidad quieren decir lo mismo, salmos. Y han abogado por la posición que se conoce como salmodia exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que cantar solamente los salmos inspirados. Esa es una posición. Y ellos se fundamentan en eso, de que ahí eso quiere decir salmos. Punto final. Nosotros no tenemos esa posición. Nosotros tenemos la posición de la salmodia inclusiva. ¿Cómo así? Que entre todo lo que cantamos debemos cantar también salmos. Pero nosotros cantamos himnos diferentes a los salmos inspirados. Cantamos himnos que han sido compuestos por siervos del Señor a lo largo de la historia. Ahora, yo creo que cuando nosotros leemos el texto de Colosenses 3:16, claramente, para mí no es oscuro, para algunos sí. Para mí claramente nosotros podemos ver que la palabra de Dios no aboga por una salmodia exclusiva. De hecho, en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que debemos cantar? La palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? ¿Solo los salmos? Pues toda la escritura es la palabra de Cristo. Entonces, nosotros debemos cantar la palabra de Cristo. Debe morar en abundancia en nosotros la palabra de Cristo. Y una cosa es clara. A la luz de este texto, nosotros podemos ver que el canto no tiene solamente el propósito de cantar y ya, sino que hay un elemento pedagógico en el canto. ¿Sí lo ven? El texto dice: enseñándoos y exhortándoos
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón. Entonces, a la luz de ese texto podemos ver varias cosas. En primer lugar, hay un elemento de edificación, de enseñanza en los cantos. Es por eso que los cantos que nosotros elevamos al Señor deben cumplir con unas características que se deducen de ese texto. Por ejemplo, primero, los himnos que cantamos deberían ser ricos en contenido bíblico. ¿Dónde sacamos eso? Pues del texto. Ahí dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Segundo, deben ser teológica y bíblicamente sanos. Porque la Biblia dice que es la palabra de Cristo y la palabra de Cristo erra, no es exacta. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ve que hay muchos cantos que no tienen nada de bíblico. Y hay muchos cantos que son repetitivos y repetitivos y repetitivos. Un coro que se repite y se repite. Bueno, ¿y cómo edifica eso? ¿Cómo enseña? Entonces, nuestros himnos deben ser teológicamente precisos, no ambiguos. Es la palabra de Cristo la que estamos cantando. Deben ser accesibles y claros en su expresión. Y finalmente, deben ser también apropiados para el canto congregacional. Usted va a tener un himno en donde hay que cantar un solo, una persona. Pues eso no es apropiado para cantar en la iglesia. En la iglesia, toda la iglesia es el coro, toda la iglesia canta. No venimos a admirar a un cantante. Entonces, todo eso lo vemos a la luz de estos textos en Colosenses y en Efesios. Entonces, a raíz de esto nosotros vemos y se deduce también que no cualquiera está preparado para escribir un buen himno. A través de la historia de la iglesia han existido muy pocos hombres que tienen la capacidad de escribir un himno teológico y poéticamente apropiado. Eso no es tan sencillo. Voy a leer algo aquí que dice un ministro. Yo la verdad no lo he visto. Si ustedes lo pueden ver, lo consultan. Pero este ministro dice que hombres como Charles Spurgeon, que fueron grandes predicadores, compusieron himnos, pero que sus himnos no eran tan buenos. No eran tan buenos como su predicación. Entonces, bueno, tenemos a Lutero, compuso un himno, ¿no? Castillo Fuerte, lo cantamos. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos la posición, óigase bien, no tenemos la posición de que solamente debemos cantar himnos antiguos. ¿Has escuchado eso? No, nada más tenemos que cantar himnos del siglo XVI. No, se puede cantar himnos que sean compuestos hoy, pero que cumplan con las características que estamos diciendo. El problema es que ¿dónde están? ¿Cierto? ¿Dónde están? Porque es que, para empezar, quienes componen los himnos no son ni siquiera teólogos, no son ni siquiera ministros, sino que son ¿qué? Artistas, jóvenes con guitarra y demás. Esos son los que componen hoy. Entonces, mis hermanos, debemos cantar la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Eso es claro. Además de eso, la adoración bíblica debe ser sagrada, mis hermanos. La adoración bíblica debe ser una adoración apartada. No debe ser una adoración que se conforme a los estándares y a los modelos del mundo. No vamos a traer el espectáculo del mundo que está hecho para el mundo para presentarlo delante del Señor. Y eso está pasando hoy. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, ¿ustedes han visto esos hermanos con buenas intenciones que dicen, tenemos que parecernos al mundo para alcanzar al mundo? ¿Lo ha visto? Pues ya que a ellos no les gustan nuestros cultos porque son aburridos para ellos, entonces hagamos algo más parecido a los conciertos y a los lugares donde ellos van y de esa manera los ganamos para Cristo. Hermano, eso es pragmatismo. Eso no es lo que manda la Escritura. Eso es lo que funciona. Están perdidos en oscuridad, entonces hagamos un concierto y de esa manera los salvamos. Hermano, la adoración no debe ser mundana, sino que debe ser sagrada. Levítico capítulo 18, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, no haréis como en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, no andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en esto, mis hermanos? Porque nosotros, con un corazón caído, con un remanente de pecado en nosotros, es una tentación muy grande querer imitar al mundo para adorar a Dios y querer usar las formas del mundo para traerlas delante del Señor. Pero Dios terminantemente prohíbe hacer eso. Vamos a verlo en la Escritura y quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 12 y vamos a ver cómo Dios nos enseña estas cosas. Deuteronomio capítulo 12, verso 29. Deuteronomio capítulo 12, verso 29 dice, y este es Dios hablándole a su pueblo antes de introducirlo a la tierra de Canaán. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. Quiero que noten lo que dice el Señor. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Verso 31. No harás así a Jehová tu Dios. No vas a adorar a Dios de la misma manera. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y el verso 32 termina con esta sentencia que afirma el principio regulativo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni quitarás. Entonces, si ven, era una tentación muy grande para el pueblo de Israel una vez que entraran a Canaán a decir, bueno, ¿y cómo adoraban ellos a sus dioses? Así, así. Ah, bueno, vamos a hacer lo mismo con Dios. ¿Qué les dice el Señor? No. Lo que yo te mando, ni le añadas ni le quites. Todas esas cosas abominables que ellos hacen, no las vas a hacer para adorarme a mí. La exhortación del Señor en Ezequiel 22, 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Hoy está pasando eso. Hoy
en nuestros días está pasando exactamente esto. Y mis días de reposo apartaron sus ojos. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Hoy está ocurriendo. No se diferencia ya entre lo santo y lo profano, no se diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que alguien quiera adorar a Dios con ritmos y cosas que están diseñados para el pecado, desde su diseño mismo? Están diseñados para la rebeldía, para el sexo ilícito, para despertar los deseos carnales en las personas y pretenden adorar a Dios con eso. Pretenden adorar a Dios hasta con la música que se usa en ritos paganos y satánicos. La falsa adoración es una ofensa a Dios. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a finalizar, no que ya vamos a terminar, pero vamos a finalizar. El último tema es los instrumentos en la adoración. Los instrumentos en la adoración pública. Se me había olvidado esa última palabra, muy importante. Los instrumentos en la adoración pública. Hermanos, muchos años atrás, o en siglos anteriores, cuando una persona entraba a una iglesia, lo primero que veía era un sitio alto, construido en madera, humilde, pero imponente por su posición, pero alto de manera que todos lo vieran. El púlpito. Eso era lo primero que alguien veía cuando entraba a una iglesia. ¿Y qué significa eso en nuestras iglesias? Eso tipifica la centralidad de la palabra de Dios en nuestros cultos. Eso es un distintivo, la centralidad de la palabra. Hermanos, y en estos últimos tiempos, eso ha sido criticado. Ha sido mostrado como algo orgulloso, poner el púlpito en alto y demás. Y hoy cuando usted entra a una iglesia, ¿qué es lo primero que ve? Una orquesta ahí, la banda. Eso es lo primero que usted cuando entra, ahí está. Las formas muestran el fondo. ¿Sí están viendo? Lo más importante en esas iglesias, ¿qué es? La palabra. Es más, generalmente en esas iglesias, ¿qué pasa? 1 hora de ministración y 20 minutos de palabra. ¿Ustedes saben quiénes comenzaron con eso? El catolicismo romano. ¿Ustedes saben dónde está el púlpito en el catolicismo romano? A un lado. ¿Y qué hay en el centro? La mesa donde están los elementos, porque para ellos la parte central de sus cultos es la Eucaristía. El sacrificio una y otra vez del Señor. Eso es una herejía, hermanos. Ahora, es una herejía en el catolicismo. Pero hemos hecho lo mismo en nuestras iglesias. ¿Recuerdan en Nehemías capítulo 8? Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el pueblo preparó un lugar para que él leyera la palabra de Dios, ¿verdad? Nehemías 8:4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semarías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
comenta un pastor sobre esa escena. Es una escena impresionante, una gran multitud, todas las miradas dirigidas al púlpito y en su centro, no una gran maravilla o portento, sino un rollo. No un brillante comunicador, sino un lector. Lo que importaba era que el pueblo podría ver y oír. Ahora entra uno a la iglesia y lo primero que ve son instrumentos de música, baterías, guitarras eléctricas, bajos, sintetizadores, luces de colores, equipos de sonido y un escenario más parecido a un concierto que a un sitio donde la gente va a oír la palabra de Dios. Nuevamente la pregunta, ¿qué será lo más importante en una iglesia así? La música. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Cómo nos ayuda esto en nuestro tema del principio regulador? Ok, tenemos varias posiciones al respecto. En primer lugar, hay quienes piensan que ellos toman una Biblia, la abren y cada instrumento musical que vean se puede usar en el culto. O sea, usted vio aquí, vio un instrumento y dijo, mira, aparece en la Biblia, hay que usarlo. O prácticas, ¿verdad? Ah, mira, David danzaba, hay que hacerlo en el culto. Pero hermanos, estudiemos lo que dice la Escritura de una manera consciente, en su contexto, todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿saben cuál es el primer instrumento musical que se muestra en la Biblia? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero si ustedes todo el tiempo hablando de principios regulativos, hablando de los instrumentos musicales y no saben qué instrumentos, ¿no han leído en la Biblia entonces? Entonces, ¿sobre qué discuten si no han leído? Génesis 4:21. Vamos allá. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Hay una genealogía, ¿verdad? El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Quién dijo el arpa? Ah, bueno, me disculpo. Yo escuché címbalo, escuché. Ok, pero fíjense, es muy instructivo esto que leemos. Ahora les hago la pregunta. ¿En qué contexto se mencionan esos instrumentos? ¿En la adoración pública? Pues ahí no dice nada, ¿no? Sobre, ¿cierto? Era alguien que hacía instrumentos. Eso podríamos considerarlo más que adoración privada. Entonces, ahí empezamos a ver cuán importante es saber diferenciar, ¿cierto? Listo. Siguiente instrumento. ¿Cuál es? No, después de eso. Tercero entonces sería. Levítico 23:24, alguien que lo lea, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación en el día de reposo. ¿Qué es eso? ¿Adoración pública o privada? ¿Quién responde? Día de reposo. ¿Adoración qué? Pública, santa convocación, ¿verdad? Y ahí vemos que trompetas. Pero esas trompetas habían sido mandadas por Dios. ¿Cierto? Vamos a ir a Números, capítulo 10. Números 10. A los que dicen que el libro de Números, pura genealogía y demás. No, es importante, mi hermano, todo el consejo de Dios. Números capítulo 10.
y en el día de vuestra alegría, 10:10, ¿cierto? Pero primero tendrías que leer 10:2. ¿Y qué dice en 10:2? Hazte Jehová, leamos desde el 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán ¿para qué? Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahora sí, ahí mismo en verso 10 dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Para qué servían estas trompetas? Contextualícese en ese momento. ¿Cómo hacía usted para llamar a toda esa gente? ¿Cuál mensaje WhatsApp? No, en ese entonces. No, hermana, por favor. Entonces, podemos aprender varias cosas de este texto. Dios mismo manda hacer ¿cuántas trompetas? Ahí está hasta el número. No, vamos a hacer 10, 20. No, 2. Dios mismo manda hacer 2 trompetas, no más. Ahora, ¿quiénes debían tocar las trompetas? Los sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Y para qué servían? Para mover los campamentos y para convocar a la congregación. Entonces estas trompetas tenían un uso religioso y tenían un uso no religioso. Convocar la congregación y mover al campamento. Son 2 usos diferentes. Pero en realidad no era para cantar mientras ellas sonaban, sino para convocar. Entonces, ¿cómo se usaban? Vamos a ver ejemplos. Números capítulo 31. Números capítulo 31, verso 6 dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. ¿A dónde iban ellos? Y por eso necesitaba las trompetas. Entonces vemos, ¿qué canción iba a interpretar Fineés con esas trompetas? Pues en realidad las llevaba para dar la alarma para la guerra a la que iba. Entonces, mis hermanos, ¿se mencionan instrumentos en la Biblia? Sí, pero muchos de ellos no en usos religiosos y otros de ellos no mandados por Dios. O sea, alguien los hizo, pues, pero no eran para uso religioso. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15, este es un texto muy usado, Éxodo 15, 20. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, verso 20. Ahora, ¿eso era adoración pública o adoración privada? ¿Qué había pasado? No, primera pregunta, ¿ya se había organizado la adoración pública? ¿Formalmente? Bueno, pero igual se podía adorar al Señor antes de eso. Pero ese texto habla de adoración pública o privada. Ahora, esta mujer canta con el pueblo a Dios porque los libró de Egipto, con panderos y danza. Pero mire que ellas no están en el templo o en el tabernáculo. Nosotros sabemos que la adoración pública formalmente Dios la organizó en el tabernáculo. Así que lo que tenemos en este pasaje es más bien adoración privada. El pueblo
adorando a Dios en la calle por la libertad que les dio, pero hablando del culto público, hasta ahora solo se nos ha mencionado la trompeta y solo para convocar a la congregación. Entonces, ¿sí están viendo lo importante que es saber diferenciar lo que es una adoración pública y una adoración privada? Ok, se hizo esto, ¿en qué contexto? Y quiero que entiendan una cosa, Israel no solamente tipificaba a la iglesia, sino que también era ¿qué? Una nación-estado. Y ellos tenían muchas fechas especiales que no eran de carácter religioso. Entonces, en ese contexto, ellos seguramente tenían un poco más de libertad. Pero entonces, sigamos avanzando. Por más de 500 años, el pueblo de Dios solo adoró con esas dos trompetas. Esas dos trompetas se mencionan ahí para convocar la asamblea en el día de reposo y no se mencionan más instrumentos en la adoración pública. 500 años. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se vuelven a mencionar después? Exactamente. Fue David, hermanos, como veremos, que Dios le dio el inventar instrumentos y ponerlos por guía de Dios en la adoración pública. Entonces, Amós capítulo 6, verso 5. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Amós capítulo 6, verso 5. ¿Quién lo lee? Amós 6, 5. Amós 6, ¿no tiene? Ay, entonces. Verso 5, Amós 6, verso 5. Gorjean Ajá, por acá. al son, Por allá. gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. E inventan instrumentos musicales como David. Entonces, en ese verso está hablando de hombres malos. Y entre otras cosas dice que ellos inventaban instrumentos musicales, pero el punto es que en ese verso se nos dice que alguien más inventó instrumentos musicales. ¿Quién fue? David. Entonces vamos a ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 23. Primer libro de Crónicas, capítulo 23. Dice el verso 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 ¿para qué? Para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Entonces fíjense que David organiza la adoración del culto público, coloca 4,000 levitas para que lo hagan y les dice, lo van a hacer con los instrumentos que ustedes quieran. ¿Cierto? ¿Qué dice? No, yo he hecho unos instrumentos para eso. Ok, seguimos avanzando. Ustedes recuerdan, y ya lo leímos, segundo libro de Samuel, el intento de llevar el arca a Jerusalén y la muerte de Usa. Vamos a leerlo, segunda de Samuel, capítulo 6.
Y este es un texto muy usado también por quienes introducen danzas en el culto. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué? Danzaban delante de Jehová, ¿con qué? Con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. Recordemos, mis hermanos, que ese fue el primer intento de llevar el arca. ¿Y cómo resultó? Mal. Mal. ¿Qué estaban haciendo mal? Que los que llevaban el arca eran animales y no los levitas. Que Usa tocó el arca y no lo debía tocar. ¿Cuántos instrumentos mencionan ahí? Arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, 5. Y cualquiera que ve el texto dice, ve, ahí están todos esos instrumentos, pero recuerden que ese intento no salió bien. Ahora, ¿qué encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2? Encontramos a David corrigiendo lo que se hizo mal en el primer intento. Y dice primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Sí ve? Está corrigiendo. Pero es que ya eso estaba en la palabra de Dios. Usa no tenía que morir. Entonces aquí David reconoce el primer error, que el arca debía ser transportada por los levitas. Primera de Crónicas 15, verso 12 dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, ¿qué pasó? Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Por qué nos quebrantó Jehová? Porque no hicimos las cosas como Él había mandado. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces ahora llevan el arca exitosamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Cuántos instrumentos hay en el segundo intento? ¿Cuáles no están ya? Y la flauta.
salterios. ¿Cuál no está? En el intento en segundo libro de Samuel decía arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Y ahora cuántos hay? Salterios, arpas y címbalos. Entonces, ahora después de que trae el arca al lugar que se había designado, David organiza el tema de la adoración pública. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios. ¿Y qué leemos en el verso 5? Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos ¿de qué? De salterios y arpas. Pero Asaf sonaba ¿qué? Los címbalos. Y también los sacerdotes Benaía y Jehaziel sonaban continuamente ¿qué? Las trompetas. ¿Y ustedes saben para qué servían las trompetas? Entonces, mis hermanos, por tema de tiempo, no vamos a poder revisar todas las citas. Pero lo que les voy a decir es lo siguiente. De ahí en adelante, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 42, trompetas, címbalos, para los que tocaban y con otros instrumentos, ¿están ahí? Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 42, y con otros instrumentos ¿de qué? De música de Dios. De música de Dios. Hermano, no me pregunte qué quiere decir eso porque no le voy a poder dar respuesta. Pero vemos un principio claro a partir de ahí y en adelante. Y podemos seguir citando textos pasando de rey en rey. Podemos pasar a Salomón, podemos pasar después a Nehemías, a Esdras, podemos seguir. ¿Sí, bueno? ¿Cómo? Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 42, fue la que leí. Primera de Crónicas 25, versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Címbalos, salterios y arpas, los mismos que estaban antes. ¿Y dónde era? Para el ministerio del templo de Dios. Ahora, ¿cuál es la explicación? Y este verso que vamos a leer es clave. ¿Cuál era la explicación de que David, David inventaba los instrumentos y los ponía en el templo para adorar? ¿Y quién era David? ¿Por qué? ¿Qué potestad tenía David? Él era rey, ¿no? Ahora, el Señor también habló por medio de David. Eso lo convertía también en ¿qué? En profeta. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que importa? Si Dios lo mandó o no. ¿Sí o no? Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, verso 29, y va a encontrar la respuesta de la Biblia de por qué David hacía lo que hacía. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Y este ya no es el reinado de David. Este es el reinado de ¿quién? De Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 20 dice, y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió ¿a dónde? A la casa de Jehová. Y en verso 25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová ¿con qué? Címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad el vidente del rey y del profeta Natán,
porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¿Trompetas para qué? Ahora, ¿por qué David colocó esos instrumentos en el templo? Porque Dios los reguló. Dios se lo mandó por medio del profeta Natán, del vidente Gad y a él mismo. Le decían los instrumentos de David, pero en realidad eran de David. Y así puede seguir rastreando por la escritura. Y bueno, quien quiera anotar las citas, pues al final, si alguien quiere acercarse y tomarlas, las tomamos. Los salmos, se habla mucho de los salmos. Salmo 92, por ejemplo, dice cántico para el día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un salmo para adoración, ¿qué? Entonces, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio. ¿Qué era el decacordio? ¿Qué era el decacordio? Era un arpa de 10 cuerdas. Ese era el decacordio. En el decacordio y en el salterio, era un instrumento de cuerda, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Hermanos, ¿cuál es el punto? Ya si quieren más base bíblica, más textos, se miran. Cuando usted pasa al Nuevo Testamento y lee los textos como en Colosenses y Efesios, ¿qué instrumentos se mencionan? ¿Cuáles se mencionan? Ninguno. Ninguno. ¿Quiere decir que los instrumentos son indispensables para la adoración? ¿Qué respondería usted? No. Usted puede adorar con o sin. Eso hace que los instrumentos musicales se vuelvan ¿qué? Un elemento circunstancial. Usted puede prescindir de ellos y adorar. Así como puede prescindir de la silla y sentarse en el suelo. Así como puede prescindir del local y tener un culto en la calle. Pero ¿cuál es el punto que queremos dejar claro a la luz de esta base bíblica? A Dios le importaba el tema de los instrumentos en su adoración, ¿sí o no? Él nos dejó libres para hacer lo que queramos en cuanto a los instrumentos, ¿sí o no? Por supuesto que le interesaba. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nunca fue el propósito de la adoración que la música o que los instrumentos que eclipsaran el canto. ¿Qué es lo que importa? El canto. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso es lo más importante. Entonces, cuando ya las iglesias comienzan a meter y a meter y a meter instrumentos, ¿qué termina pasando? Pues que el canto se pierde. Ya usted la voz ni se le oye, ¿no? O sea, lo único que se oye es la música. Y a eso le van agregando y agregando y agregando y al final la adoración congregacional termina ¿qué? Perdiéndose. Ya usted va a admirar el espectáculo. Ya usted no va a adorar. Hermanos, debemos humillarnos ante el Señor y reconocer que esta es su enseñanza y que esto es bíblico. Esto no es porque somos cuadriculados, mis hermanos. Hay que ser cuidadosos. Recuerden lo que mirábamos, la adoración es importante. Entonces, ¿cuál es la posición nuestra como bautistas reformados? ¿Tenemos prohibidos los instrumentos? No, esa no es nuestra posición. Nuestra posición es que si los va a utilizar, hay que mirar ciertas cosas, ¿verdad? En primer lugar, que tienen que ser ¿qué? Regulados. No va a usar cualquier tipo de instrumentos. Si tenemos a alguien que sepa tocar guitarra y demás, gloria a Dios, se puede mirar, ¿verdad? Pero mientras eso no pase, por eso es que usamos ¿qué? Pistas. Pero usted sin pista puede adorar. Entonces no es la posición nuestra de que los instrumentos están prohibidos o que son diabólicos o qué sé yo. No, pues si los va a usar en la adoración, ¿qué tiene que hacer? Regularlos. Porque Dios
y acabamos de verlo en su enseñanza, lo hizo en su culto. Entonces, ¿qué somos nosotros para venir a meter aquí todo un espectáculo y un show y una cantidad de elementos que la Biblia no dice? Entonces, otra cosa, si alguien va a usar los instrumentos en una iglesia local y va a encargarse de tocarlos, ¿eso dónde debe estar? ¿Aquí? ¿Dónde debe estar? Pues en otro lugar, allá por ejemplo, ¿cierto? La centralidad siempre debe verse en la palabra. Además de eso, quien lo haga, quien se encargue de eso, ¿cómo debe ser? Piadoso, entendido en esta doctrina. Cuando usted ve que se organizaban los levitas, usted en uno de los textos que leímos, sí vieron que se tomaron de los levitas para eso, ¿quiénes? Los que eran mayores de 30 años, ¿sí lo leyó? Y aparte de eso tenían que, ¿qué? Tenían que saber, eran entendidos en la música. Entonces hoy tenemos personas, mire, hay iglesias que los que tocan los instrumentos ni cristianos son. No, fulano allá, yo escuché que sabe tocar el piano, bueno, tráigalo. Y toca. O sea, no, ahí ministrando se convierte, exacto. No, hermano. Entonces, esa es la posición de la iglesia. La adoración debe ser regulada y se debe cumplir con lo que la palabra de Dios manda.